Amigas, amigos, bienvenidos a su podcast A Dos Voces. Los saludamos con mucho gusto, como todas las semanas. Soy Ricardo Marcos y me acompaña mi amigo José María Álvarez. José María, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Amigos, bienvenidos a Dos Voces, este podcast a través de YouTube y de Spotify. Y pues gracias por sus comentarios, por compartir nuestros podcasts y pues estamos muy agradecidos. Y recuerden, si tienen algún tema del cual ustedes quieren que nosotros platiquemos, encantados. Y sobre todo, bueno, lo importante es que recuerden que estrenamos episodio los martes a las 7 de la noche y a partir de ese momento lo pueden ver y escuchar cuando ustedes gusten, de madrugada, en su casa, en su dispositivo móvil, en el coche, en donde ustedes lo encuentren. A cualquier hora estamos ahí. El estreno es a esa hora y ese día, pero a partir de entonces, porque hay gente, Ricardo, que nos dice, es que me lo perdí. No, es que por eso suscríbanse al canal para que les llegue la notificación a su dispositivo o computadora y sabrán que hay un nuevo episodio y que lo pueden ver cuando ustedes gusten. Y ahí está toda la biblioteca, que ya casi llegamos a los 30, ¿verdad, Ricardo? Uy, sí. Además, pues hemos tenido muy buenos comentarios, por ejemplo, del programa reciente de José Pablo Moncayo. Si no lo han escuchado, les recomiendo hacerlo. Y, y pues da un gusto ver que, bueno, ya tenemos algunos regulares que escuchan estos programas y que nos dejan comentarios ya usualmente. Y poco a poco va creciendo, así que vamos logrando el cometido, creo yo, en ese sentido. Muchas Así es. gracias por esta preferencia y pues esto nos permite también el decir, bueno, es un ejercicio que va creciendo y que vale la pena que lo sigamos haciendo semana con semana. El día de hoy, José María, regresamos a una de las figuras que hemos estado abordando a lo largo de este año y que yo creo que es de estos casos en los cuales pues le apostamos a que nos atrevamos a descubrir la música de otro personaje, de un gran compositor que además está en los afectos tanto de José María como mío. Y en este caso, pues se trata de Ralph Vaughan Williams. Y el día de hoy vamos a regresar a otra de sus grandes obras sinfónicas, que es nada menos que la Sinfonía número 7, llamada la Sinfonía Antártica, de la cual hay mucho que platicar, de hecho. Es un tema fascinante y permítanme iniciar el día de hoy también con una recolección, vamos a decir, personal, que a veces lo hacemos y que le da un saborcito también especial a estos podcasts. Mi primer acercamiento a una obra de Vaughan Williams fue precisamente a la Séptima Sinfonía. Esta fue la primera sinfonía y la primera obra de Vaughan Williams que yo conocí de niño y recuerdo perfectamente la ocasión. En algunas ocasiones yo le decía a mi papá que en lugar de que me diera domingo me regalara mejor un cassette de música clásica en esos tiempos. Estamos hablando de los ochentas. Y por supuesto que yo, pues él dijo, bueno, está bien, pero pues no son tan baratitos, ¿verdad? O sea, el domingo era más bajo. Así que ocasionalmente, bueno, había alguna ocasión en la que íbamos a alguna tienda de autoservicio y que pues en esa época vendían música clásica, ¿no? O sea, uno iba al Gigante o iba a la Comercial Mexicana y te vendían música clásica. Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que en alguna ocasión tomé yo un cassette de la séptima de Vaughan Williams, me llamó la atención el título, el personajes ahí como en la nieve que se veía en el cuadro, fotografía o lo que fuera, y una versión, por cierto, con la Filarmónica de Londres y Bernard Haitink. Y recuerdo que la obra pues me impresionó mucho. No puedo decir que me haya gustado de principio a fin, pero hay la máquina de viento, hay el coro sin nada que cantar de texto, la soprano, pues una música muy, muy cautivante, ¿no? Y yo recuerdo alguna vez que haber puesto ese cassette ahí en una reunión familiar y casi me piden que por favor quite esta música, el que compuso eso está loco. Entonces, bueno, esta es la realidad. Obviamente, varios años después,
me cayó el 20 de la obra, o sea, puedo decir que la empecé no solamente ya a escuchar nada más a conciencia, sino que la comencé a disfrutar. Pues debo de agradecerle porque fue mi acceso a Vaughan Williams. Curiosamente, porque ahí nos damos cuenta, José María, que no existe un acceso realmente ortodoxo a la música clásica, ¿no? Porque cualquiera te hubiera dicho, oye, pues no es la puerta de entrada ideal a Vaughan Williams, la séptima sinfonía, pero en mi caso así lo fue. Yo creo que para muchos, Ricardo, que se han enamorado y aprecian mucho la música de Vaughan Williams, empezaron por ahí, por la Sinfonía Antártica, precisamente porque en primer lugar el título, o sea, nos genera como mucha tensión de qué se trata esto. Y cuando lo empezamos a escuchar, se abre un mundo sonoro verdaderamente increíble. Algunas de las grabaciones tienen la voz de algún actor famoso de Inglaterra y ahorita platicaremos por qué, pero en realidad mi entrada no fue un disco, fue un concierto en vivo, de hecho fue el estreno en México de la Sinfonía Antártica de Vaughan Williams, que lo hizo la Orquesta Filarmónica de la UNAM, Jorge Velasco, en el año 1979. Y Jorge Velasco la volvió a dirigir varias veces con la Filarmónica de la UNAM, me parece que un par de veces más, en una de las cuales yo estuve presente, y le encantaba, cosa que no tenía nada que ver con la música puramente instrumental o en este caso con coro, las sopranos solistas, sino que él hacía todo un show en la sala Nezahualcóyotl. Quienes hayan asistido a esta sala sabrán que en la parte trasera, en la parte de, digamos, hasta arriba, en el segundo piso, hay unos cristales donde se puede ver todo el panorama de la sala. Y él mandaba tapar en negro todo eso para generar una atmósfera totalmente oscura. Los músicos tocaban con lamparitas de atril. O sea, estaba todo verdaderamente como si estuviéramos en un invierno eterno en la Antártida y lo conseguía bastante bien. Vaya, era como muy teatral y a Velasco le encantaba eso. En una de las ocasiones que lo quiso hacer, pero no se pudo por algunas razones, con la Orquesta de Minería, invitó, porque además el programa quedó impreso, invitó como narrador a Vincent Price, al actor Vincent Price, pero pues todo se vino abajo y pues también era como mucho gasto para tan poquito texto, pero yo entré a la Sinfonía Antártica por ahí, después me compré un disco, me compré otro, en fin, o sea, muchos recuerdos de esta obra, que además ya para entrar en el tema, Ricardo, amigos, esta obra surge gracias al cine, cosa que en las sinfonías en el siglo XIX y aún a principios del siglo XX, pues obviamente el cine no existía. Y al momento de que pues el séptimo arte, como se le llama, empieza a llamar la atención de muchos compositores, ellos dedican sus esfuerzos justamente al cine, a la pantalla grande. Y lo interesante en Vaughan Williams es de que este era un tema no solo para él personalmente, sino para toda Inglaterra. Era un tema patriótico definitivamente y que además, después de la Segunda Guerra Mundial, las personas que habían pensado hacer esta película imaginaron que era importantísimo dar una pieza de arte cinematográfico en la cual se ensalzaran los valores patrióticos británicos y especialmente la lucha en contra de la adversidad, que es de lo que trata todo esto. En pocas palabras, la expedición de Robert Falcon Scott y de su equipo hacia la Antártida para conquistarla en nombre del Imperio Británico, pero cosa que pues no salió como él esperaba, como nadie esperaba, Ricardo, y eso fue entre 1910 y 1912. La, la película Scott of the Antarctic o Scott el de la Antártida nos cuenta este periplo de Robert Falcon Scott, que además viéndolo ya desde unos ojos, digamos, más siglo XXI, José María, pues resulta que la gesta pues no es tan heroica. También en cierta forma demuestra
pues también los errores que de pronto se cometen en los países de primer mundo, ¿no? Y una falta de planeación tremenda de la expedición de Scott, ¿no? Que es casi, se lanzó a la conquista del Polo Sur, pues como el Borras, ¿no? O sea, diríamos en México. Los noruegos le llevaban ventaja, Roald Amundsen, otro de los grandes exploradores de la historia, y él sí, con perros entrenados, con provisiones, con una planeación noruega tremenda, y pues, oh sorpresa, cuando Scott llega finalmente, eventualmente al centro del Polo Sur, se encuentra con que la bandera de Noruega ya estaba ondeando. Y Ujú, entonces se convierte en una tragedia porque además de las condiciones climatológicas difíciles, particularmente de ese tiempo, vamos a decir, o de esa época en la que se realiza la expedición, tienen entonces con toda la desilusión que hacer su caminata de regreso al campamento base. Y ahí comienza la desgracia. Prácticamente empiezan a caer todos los hombres casi día con día, empiezan a morir de frío, congelados. Hay un momento de gran heroísmo del capitán Oates, que era parte de la expedición, y que él ya venía con pues una gangrena en el pie y estaba haciendo que todos se detuvieran pues por tratarlo también de llevar y salvarlo. Y un día él agarra Palmonte y pues básicamente se suicida, ¿no? Para que sus compañeros pudieran seguir. O sea, toda esta historia es una historia muy conmovedora. Quienes la hemos leído, quienes hemos leído al respecto, y que nos gustan las gestas heroicas del ser humano y los exploradores, bueno, pues esta expedición es la inversa a la que sucedió, por ejemplo, con Shackleton, que es otra gran historia de heroísmo, pero en donde nadie pierde la vida, ¿no? A pesar de que todo indicaba que iba a ser también un final trágico. Pero con Scott no es así. Y Scott finalmente deja un diario, José María, amigas, amigos, que pues es un diario también poderosísimo, ¿no? Y en donde llegamos al último día en el cual tuvo la capacidad de escribir ahí unas notas. Y de hecho están citadas en uno de los textos que encabezan los 5 movimientos de esta sinfonía, que por supuesto temáticamente están relacionadas con el filme Scott de la Antártida, precisamente. Y este filme de 1949, pues es un filme bien hecho. Si uno lo ve, de hecho, es posible verlo en YouTube. Vamos a ver una fotografía muy buena, ¿no? Es en blanco y negro, es un filme muy interesante desde esa perspectiva. Trata de contar la historia de forma muy fidedigna, hay que decirlo, muy apegada a los diarios de Scott. Y pues son de estos casos en donde es cierto, se ve la grandeza humana ante la desgracia, pero lo cierto es que no es una historia de triunfo británico. ujú. Y bueno, pues Vaughan Williams ya tenía la experiencia de haber escrito música para el cine. Está su muy hermoso soundtrack o banda sonora de 1940 para el Paralelo 49, que también es una historia que habla un poco de heroísmo patriótico. Es una historia ciertamente curiosa. Son unos soldados alemanes que se quedan varados en Canadá. O sea, es una cosa verdaderamente muy extraña, pero como, aunque aparentemente son el enemigo, la comunidad los arropa de una manera muy amorosa. Y el tema de introducción, que es brevísimo, son apenas un par de minutos, eh, que acompañan los créditos iniciales en pantalla, es verdaderamente gloriosa. Es una de las músicas más hermosas que haya escrito Vaughan Williams. Pero en este caso, pues a él le atrajo, vaya a participar en una cinta con este tipo de tema, pero cuando ya se estrenó en noviembre de 1948 en el Teatro Imperial en Londres, la película, Vaughan Williams al año siguiente decidió que para su siguiente sinfonía iba a tomar
algunas de las secuencias musicales de esta obra y que les iba a dar una secuencia, digamos, sinfónica interesante y no que estuvieran todos regados los pedazos, como ya lo platicamos aquí mismo de la noche de los mayas de Revueltas. Claro, en el caso de Revueltas fue el Imantur el que hizo toda la labor, y aquí Vaughan Williams conscientemente se sentó a hacer una obra de arte especial y que pues sí, de alguna manera nos narra el drama de la expedición de Robert Falcon Scott y pues nos hace partícipes además de una cantidad de cosas que pocas veces se podían escuchar en las salas de concierto, aunque compositores del barroco ya habían utilizado la máquina de viento. De hecho, Rameau usó la máquina de truenos también en algunas de sus óperas, pero aquí ya no eran esas cuestiones barrocas, ¿no? Tan extrañas, sino que, bueno, aquí estaba utilizando ya este tipo de recursos, el coro que canta o vocaliza más bien sin un texto, que es voces blancas, voces femeninas, una soprano que parece lamentarse a lo lejos, en fin, una cantidad de cosas que hizo de una manera verdaderamente espectacular, porque espectacular es la sinfonía, aunque digamos, la historia que la movió a hacer Scott of the Antarctic, la película y después la sinfonía, no es precisamente feliz, pero la obra es verdaderamente intensa, es, está muy bien hecha y como empezamos el podcast, realmente es una de las mejores puertas a escuchar la música de Vaughan Williams, a descubrirlo. Así que, sobre todo si nos ven jóvenes generaciones o gente que no ha tenido la oportunidad de escuchar Vaughan Williams, aquí está la Sinfonía Antártica. Pues aquí está la obra que fue estrenada el 14 de enero de 1953 ya finalmente en la versión de sinfonía. Y curiosamente estrenada por la orquesta de Halle con Sir John Barbirolli dirigiendo y que también en su momento la va a grabar. Eh, y pues sí, una sinfonía que requiere un aparato orquestal grandísimo, eso hay que decirlo. Curiosamente, ¿no, José María? El Vaughan Williams de los últimos años sigue siendo, aunque ya está, digamos, cerca de los 80 años de edad, de hecho, cuando se estrena ya tiene más de 80 años, tiene 81 años de edad, Vaughan Williams, eh, sigue él experimentando sus aparatos de percusión se van haciendo cada vez más complejos y de hecho la otra sinfonía que está cercana a esta séptima, que es la octava, pues es casi como un concierto para orquesta donde las percusiones tienen realmente una participación impresionante, ¿no? Y casi como de gamelán de Indonesia, o sea, es una cosa que dices, este señor seguía realmente en un periodo creativo excepcional. Yo creo que ha habido pocos compositores que hayan sido tan prolíficos a sus 80 años y que seguían, pues parecía como que si se estuvieran reinventando. Y aquí, por supuesto, pues nos vamos a encontrar, además del triángulo y los platillos, el tambor, el tambor tenor, el tambor bajo, el gong, las campanas tubulares, el glockenspiel, el xilófono, el vibráfono, la máquina de viento, la celesta, además de arpa, piano, órgano, cuerdas, por supuesto, y los instrumentos usuales de la orquesta. Eh, es cierto, como dices, que la soprano tiene un papel pues casi fantasmagórico, diría yo. No sé si es una voz en la lejanía o un espíritu. El canto, que principalmente lo vamos a escuchar en el primero y en el quinto movimientos, pues es básicamente un lamento, ¿no? Y otra de las ideas también que vienen a cuento en esta sinfonía, pues es finalmente que ahí está la naturaleza, ¿verdad? Y el hombre perece, pero la naturaleza ahí continúa, ¿no? Y a veces no, es inconquistable esa naturaleza. Y esto nos va a llevar obviamente a un cierre muy dramático de la sinfonía desde esa perspectiva, pero también es cierto
que cada uno de los movimientos nos va asumiendo en ciertas ideas filosóficas, ¿no? Que nos llegan desde el Prometeo encadenado de Shelley, con el que abre el primer movimiento, ¿no? Este primer movimiento, preludio, andante maestoso, nos va a permitir escuchar un tema soberbio, que es el tema principal de esta obra y que además es un tema que está relacionado con los créditos iniciales del filme sobre Scott. Entonces, es un tema modal, una especie de escala ascendente modal, pero es un tema pues muy sobrecogedor, José María, y que va a hacer su aparición y luego lo vamos a volver a escuchar a lo largo de esta obra, ¿no? Abre así la sinfonía con una eh, visión de lo vasto y desolador que puede ser ese territorio, que puede ser la Antártida. Bueno, sí es verdaderamente tema que hasta parecería terrorífico y poco a poco se va transformando y escuchamos lo que son algunos detalles que parecen típicos de la Antártida o de un lugar gélido. Se escucha al xilófono, se escucha al arpa haciendo unos pequeños destellos que parecerían los destellos sobre el hielo o la caída de las gotas de los témpanos de hielo. O sea, está muy bien pintado, muy bien dibujado musicalmente este movimiento y con la participación de repente del coro femenino, la soprano y la máquina de viento. La máquina de viento es simplemente para quienes no lo conozcan este instrumento. Es como un cilindro de madera que tiene unas aristas también de madera y es una de tela rugosa o una lona encima y se le da vuelta con una manivela a este cilindro y pues obviamente la fricción produce este sonido que parecería como el del viento. Ya actualmente pues se recurre más a los sintetizadores, ¿no? Para samplear el sonido del viento y ponerlo en concierto y hasta en las grabaciones, pero esa era la idea, de tener este tipo de instrumento para dar la impresión de que el viento está soplando de forma inclemente. Y sí, vaya, al concluir este movimiento primero, escuchamos una fanfarria que pues nos puede sugerir que la expedición tendrá éxito, que vamos adelante y con la cabeza en alto y todo irá bien, en el nombre del Imperio Británico, casi, casi, ¿no? Esa máquina de viento no le gustó a los críticos de su época, hay que decirlo. Salieron a criticar al compositor, se rasgaron las vestiduras, que cómo era posible que esa cosa o ese instrumento estuviera en la orquesta. Pero bueno, pues yo creo que a Vaughan Williams poco le importaba y no se movía en base a lo que le dijeran que tenía que hacer, sino en base a lo que quería hacer. Después de ese magnífico primer movimiento que definitivamente nos establece muy bien el ambiente y a pesar de todo y de la relación que hay indiscutible desde el nombre con el concepto de la Antártida, pues tampoco tendríamos que ver que es nada más una obra pictórica y que nos trata de decir cosas, se puede escuchar también como una obra orquestal. El segundo movimiento es un scherzo moderato y que muchos también criticaban como la música de los pingüinos y de las ballenas, porque sí hay un elemento ahí pictórico, es cierto, y el texto está basado en el Salmo 104 y que dice algo así como, There go the ships and there is that Leviathan whom thou hast made to take his pastime therein. So, así que hay ciertos elementos poéticos, vamos a decir, que Vaughan Williams trae a cuenta en cada uno de los movimientos. No designó que el narrador tuviera que estarlos diciendo, sin embargo, el usarlo con narración me parece que también es una buena idea si tienes un buen narrador que te pueda de alguna forma plantear cada uno de los movimientos. Pero bueno, es cierto que este scherzo, José María, es un poquito más pictórico, o sea,
y sí, él trata de hacer una representación pues de los animales y criaturas que uno podría encontrarse ahí en la Antártida. Sí, y lo hace además de una manera muy simpática. Es lo que supuestamente es el caminar de los pingüinos en la escena. Se escucha la trompeta como vacilante, ¿no? Y después bien entra el trombón. Y bueno, pues es como un pequeño caminar así, como lo hacen bamboleándose los pingüinos. Es verdaderamente interesante, es un scherzo de muy buena factura y en realidad, pues aquí nos está, pues, pintando musicalmente Vaughan Williams digamos, el viajar de la expedición a través de los territorios gélidos, pero de una forma como animada, ¿no? Sin salvar tantos problemas y tantos peligros como ocurrirá en el movimiento siguiente, en el tercer movimiento, que es este panorama absolutamente desolador, terrible, desafiante. Hay una parte en donde sí los especialistas en Vaughan Williams, especialmente Michael Kennedy, que es el que más ha sabido de Vaughan Williams en la historia, dice que hay un momento muy hasta monolítico, podría decirse, que es como si los exploradores estuvieran parados sin saber para dónde irse encima de un glaciar. Ahora yo quiero hacer aquí la anotación, Ricardo, amigos, este mismo tema que se escucha además en los pedales del órgano en las voces bajas y se escuchan las cuerdas que como que van avanzando muy lentamente, insisto, por eso utilicé el término monolítico, porque es como si estuviéramos admirando un gran monolito gélido. Este mismo tema lo homenajea Williams en E.T., el extraterrestre. En la parte donde empieza la película, que bueno, hay como una pequeña introducción, hasta muy dulce, con la flauta, etcétera. De repente se escucha exactamente esta misma escena, claro, ciertamente modificada, pero es como también el homenaje de John Williams a un compositor que siempre ha admirado, que es Ray Vaughan Williams. Entonces, ustedes cuando vean E.T. o escuchen el soundtrack, acuérdense de mí, porque esa parte de que pues hay misterio, aparece la nave espacial, está sacado de este panorama gélido de la Sinfonía Antártica. Magnífico movimiento que es el corazón de la obra, sin lugar a duda. Está encabezado por unas líneas de Coleridge que habla sobre la caída del hielo y también de las cataratas silenciosas, que podríamos pensar en esas cataratas congeladas del panorama de la Antártida. Y lo interesante también aquí, José María, es que es cierto, primero vamos a escuchar al órgano amenazador en pedal, pero de pronto explota el órgano, que es uno de los momentos más maravillosos de esta obra. De pronto el órgano que se había mantenido en una línea grave, muy poco, vamos a decir, brillante, después de un golpe de gong, hace su aparición el órgano que para muchos está relacionado con la caída de la nieve, ¿no? O sea, como el momento en el cual empieza a surgir pues, los inicios de una gran caída de nieve y que evidentemente nos va a llevar hacia otros momentos, pero este es un momento verdaderamente mágico, espectacular, y donde se requiere también un buen sonido de órgano, ¿no? Porque a veces no queda tan bien conseguido, hay que decirlo, pero que es clave para el funcionamiento de esta obra ya en su visión total. Este movimiento nos va a llevar a un intermedio. Esta idea también de las sinfonías de 5 movimientos, bueno, pues Vaughan Williams aquí nos da una muestra de una obra de esta naturaleza. Aquí está encabezada por un poema de John Donne, The Sun Rising, y está relacionada también, José María, con la música del capitán Oates, que se va a sacrificar por el bien de la mayoría de la expedición.
curiosamente es uno de los momentos más líricos de la obra porque tenemos un muy bello solo de oboe. Sí, perdón, estaba aventándole algo a Lucha, mi gatita, para que esté distraída. Es prácticamente el protagonista. Primero se escucha el arpa en los arpegios y después el solo de oboe, que es entre hermoso y también preocupante. Como tú lo dices, es la música que nos está pintando ese inminente sacrificio del capitán Oates justamente por el bien de la expedición y también de los sentimientos. Esta parte es como muy humana. Ya escuchamos la representación física del lugar de la Antártida, de los sentimientos, ese solo de órgano, como tú lo dices, que yo siempre me ha ayudado, obviamente, la cita que pone Vaughan Williams de Coleridge, porque yo lo veo de alguna forma gracias a esas últimas palabras de esa cita que es Motionless Torrents, Silent Cataracts. Así lo veo yo, esas cataratas silenciosas de que se están levantando enfrente de uno de una forma majestuosa y amenazante. Y este movimiento, como tú lo dices, este intermedio es justamente un intermezzo en donde el compositor nos hace ver la parte humana de cada uno de los integrantes, de cómo de alguna manera, pues tendrá que sacrificarse Titus Oates, este capitán, y pues la historia estará a punto de culminar. Pero sí es una parte, digamos, muy, muy sensible, muy humana, nos lleva a esa parte de reflexión de lo hago, no lo hago, vaya, eso en términos cinematográficos, pero aquí musicalmente creo que es un buen preludio, por llamarlo de alguna manera, ante la parte final que pues concluye con la expedición y concluye con la vida de los exploradores. Esta parte final, designada como epílogo, que por cierto es una, pues es una estructura que Vaughan Williams incorpora mucho a sus sinfonías, la noción de a veces de un epílogo, de una parte final de la obra. Y aquí, curiosamente, con las palabras más simples y menos poéticas, nos logra un cuadro tremendo, porque la encabeza con un extracto, ahora sí, del diario de Scott, que además es pues verdaderamente sobrecogedor, ¿no? I do not regret this journey. We took risks, we knew we took them. Things have come out against us. Therefore, we have no cause for complaint. O sea, en pocas palabras, las cosas no han salido bien y pues no tomamos los riesgos, no salieron las cosas, no tenemos nada que quejarnos porque pues bueno, se hizo lo que se pudo, en pocas palabras es lo que está diciendo Scott. Y curiosamente, este movimiento arranca con una especie de motivo muy heroico, ¿no? Y que parece como si hiciera copio de una energía final para lograr regresar a ese campamento base que jamás van a ver los miembros de la expedición. Pero poco a poco este movimiento, José María, nos cae encima la naturaleza, implacable. Y cada vez más la máquina de viento, el coro y sus sonidos, el solo de la soprano, y pues eventualmente nos quedamos en la nada, ¿verdad? Uh-huh. Empieza con una forma como de marcha, pero una marcha desafiante, una marcha angustiosa, este movimiento, y que se va desarrollando así como una marcha y de repente lo que tú dices, empieza a dominar la naturaleza desafiante y regresa el tema original del inicio de la sinfonía y pues ahí es donde pues se empieza a desvanecer todo, se escuchan las voces y se queda todo prácticamente en la oscuridad y en la desolación, escuchándose las últimas líneas de las voces femeninas y la máquina de viento que toca, o bueno, se escucha ese sonido del viento y pues vaya, así es como termina una obra que a directores, aparte de Jorge Velasco aquí en México, sí se les ha antojado de ser un poquito teatrales, por lo menos al final. Cuando Enrique Dimeque siempre la ha hecho, al final,
cuando son 3 participaciones finales de soprano y coro y con la máquina de viento, ya la orquesta está totalmente callada, solo se escucha un pedal en las voces graves de las cuerdas, en violonchelos y contrabajos, pero a mí dime que me tocó en una de las veces, la primera vez que la dirigió, empezar a apagar las luces de la sala Nezahualcóyotl. Y ya cuando se empieza totalmente a desvanecer la música, la sala queda en absoluta oscuridad y eso provoca obviamente una sensación que, mira, me acuerdo y hasta se me encuera el chino, dijera mi papá. Y hablando justamente de eso, me encontré el programa de ese concierto de 1983 con la Orquesta Filarmónica de la UNAM, dirigida por Enrique Dimec, que está aquí, un jovencito, y es más, hasta me autografió el programa. Y aquí está un programa muy bonito, debo de decirlo, Ricardo, que es la primer suite para banda de Holst, para banda militar, la Serenata de Britain y la Sinfonía Antártica. Programón, y además, qué bonitos programas hacía la FUNAM que Cuando en la había última mejores página, programadores, José María, porque, pues, porque el pues día sí, de hoy ya no nos pues sí. encontraríamos un programa de esta naturaleza de ninguna orquesta del país. Pues no. Y mira, en el final del programa viene esta foto del el último cumpleaños que le festejaron a Robert Falcon Scott. O sea, programas bien hechos también. O sea, está bien que ya no se use papel, que usemos el código QR, pero hagan con imaginación los programas, por favor, ¿no? Pues ahí está la Sinfonía Antártica y por supuesto hay grandes versiones orquestales, hay grandes grabaciones de esta obra. No sé si quieras tú comenzar con alguna particular. El que la estrenó, John Barbirolli, por supuesto, tiene su grabación. No sé qué te parezca a ti esa, pero pues al ser, digamos, el destinatario inicial, pues podríamos decir que pues es una grabación que de rigor dentro de la discografía, a pesar de las excepciones que podamos hacerle a esa orquesta de Halle, que muchas veces la verdad no está muy a la altura de las circunstancias. Y en la época de Barbirolli tampoco estaba a la altura de las circunstancias. De hecho, él batalló mucho para que esa orquesta sonara y nunca sonó. Pero la grabación es histórica porque además canta Margaret Ritchie, que era una de las sopranos favoritas de Vaughan Williams, y es prácticamente el elenco del estreno. Y esta es la portada. No tengo el disco, aunque siempre lo escuché. Me lo prestaron cuando yo era muy jovencito. El disco original es Decca y después en México lo editó una marca que se llamaba Richmond. Y esta es la portada que ahora, bueno, ya está disponible en Warner. Lo pueden escuchar en las plataformas. No es precisamente, digamos, técnicamente no es ni en grabación ni en interpretación una de las mejores, pero sí es histórica, porque es prácticamente la gente que estrenó esta sinfonía y pues, digamos, esta es la música original que hizo, este es todo el soundtrack de Scott of the Antarctic, que es verdaderamente muy largo, pero es súper interesante y también está en plataformas esta grabación, que es la música original de Scott of the Antarctic. Y bueno, me puedo seguir, ahora te doy la palabra. Esta es otra de las grandes versiones, la de Andrew Previn con la Sinfónica de Londres, y ahí exactamente tú la tienes en físico, y esa viene con Sir Ralph Richardson en la narración, que le da un toque bien interesante, pero a mí, la verdad, le quita continuidad a la música, especialmente entre el cuarto y el quinto movimiento, no, perdón, entre el tercero y el cuarto, digamos, la parte del landscape y el intermezzo, vienes tú de este golpe gigantesco del órgano y de repente metes un narrador, como que a mí no me cuadra. Por cierto, en esta vez que la hizo Dimeque con lo Funam, el narrador fue Claudio Obregón, el actor. Pues la narración se le puede quitar y es interesante escuchar a Sir Ralph Richardson, un gran actor inglés, haciendo estas líneas, pero efectivamente, yo creo que
lo usual era que se corriera la obra sin la narración, pero bueno, es una decisión finalmente artística, de carácter artístico que puede funcionar y puede no funcionar ya dependiendo de cada quien. Este es un gran disco, sin lugar a duda, de André Previn y trae la octava sinfonía que muchas veces se realiza como este par de sinfonías juntas, lo cual me recuerda a esta otra que es una versión magnífica. A mí en lo personal me gusta mucho porque en cuanto a sonido es excelente. Esta de Naxos, de un ciclo que dejó el director de orquesta holandés Kees Bakels, pero incompleto, no entiendo yo la razón, porque las que él grabó realmente son muy buenas versiones. La octava aquí también tiene una de las grandes versiones desde mi punto de vista. Y esta orquesta que siempre yo he alabado, la de Barnmouth, es una magnífica orquesta. O sea, desde que la tenía Pavo Berglund, es una magnífica orquesta y hace un gran Vaughan Williams. Aquí el sonido del órgano es magnífico, por ejemplo, en la parte del landscape, del panorama, y trae una narración que es así, es una narración como si fuera de manual pues de éxito, ¿no? Así muy planita, muy sin embargo. Si van a escuchar narraciones, pues mejor la de Ralph Richardson. Pero en sí, este es un estupendo disco y como siempre en Naxos, pues son a precios muy accesibles, ¿no? Y también por ahí está la narración con Bault, de las primeras que se hicieron, con Sir John Gielgud, otro estupendo y gigantesco actor inglés. A mí me gustan las dos, la de Ralph Richardson y la de John Gielgud, me gustan las dos narraciones. Imagínate haberla oído, ojalá y lo hubiera oído con Vincent Price, hubiera sido algo verdaderamente espectacular. Pero ya sin narración, afortunadamente, pues están las grabaciones, por ejemplo, de Bault con la Filarmónica de Londres, esta que fue un LP que me marqué en uno de mis primeros viajes a Estados Unidos cuando yo estaba chamaco. No me compraba yo juguetes, pero me compraba la Sinfonía Antártica de Vaughan Williams. Entonces, pues este disco es verdaderamente sensacional. Norma Burroughs es la soprano y pues aquí tengo la edición en compacto que vaya es la misma grabación, pero este es dentro de esta colección que sacó la entonces EMI, ahora Warner, que se llama Los Compositores Británicos, es una gran colección, y también vienen la suite aristofánica de las avispas, y aquí viene esta versión que tú conseguiste de niño y yo ya no estaba niño, entonces soy bastante mayor que tú, que es con Haydn y la Filarmónica de Londres. A ciertos críticos no les gusta, a mí como que tampoco, porque junto a Bault y a Previn, honestamente, pues no, la verdad nunca me ha gustado este disco y esta sí es muy buena y aquí desaparece la máquina de viento y se utilizan ya recursos electrónicos, que es la de Leonard Slatkin y la Filarmonía de Londres, que es una gran versión. El órgano que se escucha aquí, como en las versiones de Bault, es de quitar el aliento. Así que, pues, a un Vaughan Williamsómano, y sobre todo que adoraba desde chamaco la Sinfonía Antártica, pues habría que tener la partitura, ¿verdad? Y aquí tengo mi partitura de la Sinfonía Antártica. De mi aventura inglesa, amigos, Ricardo, no me traje souvenirs de la reina, ni banderitas, ni nada, pero qué tal me gasté todo el dinero comprando mi Sinfonía Antártica que me costó 24 libras esterlinas. Aquí viene Bueno, el pues. precio. O sea, con eso comes, bueno, en aquella época, hace 30 años, comías una semana. Pues yo preferí quedarme pobre y comprarme mi Sinfonía Antártica. Bueno, pues es una obra que yo diría escuchen, ábranse a escucharla y a lo mejor combínenla con el podcast de esta ocasión y ahí movimiento con un poco de audio. Valdría mucho la pena porque creo que siempre hemos sido muy entusiastas para defender la música de Vaughan Williams.
estamos conscientes de que la idiosincrasia mexicana como que no cae muy bien en este sentido, ¿no? Y no tiene que ver tampoco con la cuestión de que si es un reino o si es una monarquía, que en estos días se escuchan muchas tonterías al respecto de esos temas. O sea, si hay una monarquía rancia, pues es la británica, no se inventó hace 10 años o 20 ni 100, o sea, es una monarquía de muchos siglos. Así como nosotros podemos ser orgullosos republicanos, pues seamos también respetuosos, ¿no? Porque por otro lado, eso sí nos rasgamos las vestiduras cuando alguien se mete con nuestros tlatoanis, ¿verdad? Pero pues, pero no pagamos con la misma moneda. Pero el caso, más allá de estos elementos culturales, la música de Vaughan Williams, si la aproximamos desde una perspectiva musical, pues puede ser muy gratificante. Y en mi caso personal, no puedo decir que haya sido un enamoramiento inmediato, o sea, pero lo que sí es que me provocó, pues, el poner atención y el que eventualmente, pues, empezara a devorar toda la obra que caía en mis manos. ¿Algún comentario final, José María, antes de despedirnos? Dos breves comentarios, Ricardo. Hace el miércoles de la semana pasada falleció un gran amigo y una leyenda en la música de concierto de México, el percusionista Antero Chávez, quien fue a los conciertos de la Filarmónica de la Ciudad de México y lo vio tocar los platillos. Y aunque fuera a tocar el triángulo, recordamos su gigantesco amor que tenía por la música. Y él era un gran amante de la música de Vaughan Williams y siempre recordaré esa tarde que él me invitó a su departamento a grabar la segunda sinfonía de Vaughan Williams de su LP a un cassette que él me regaló y pues a su memoria es que hacemos con esa gran sonrisa. Yo creo que él no quisiera que estuviéramos tristes a su partida, sino que estuviéramos celebrando con esa gigantesca sonrisa que él siempre tenía. Y el segundo comentario final, amigos, Ricardo, es este. Ese solo de la soprano, elegíaco, fantasmagórico, saben también dónde lo pueden encontrar y que John Williams hizo un gran homenaje de ese solo. Star Wars, episodio 1, escena final. Cuando se ve a, ¿cómo se llama? Padmé, o no me acuerdo cómo se llama la princesa esta. No soy tan Star Warómano como otros. Se ve una escena que ella está como en desolación, se ve un cielo rojizo como anaranjado y se escucha un homenaje a Vaughan Williams, el mismo lamento de soprano, pero en la pluma de John Williams. Así que si ustedes quieren remitirse inmediatamente también al episodio 1 de Star Wars, háganlo. Pues bien, amigas, amigos, les agradecemos mucho el haber estado con nosotros en esta ocasión y pues solo nos resta despedirnos y también pues decirles que esperen la siguiente emisión de A Dos Voces con más de la mejor música. Hasta pronto.